Señor, te damos muchísimas gracias, pues estamos gozosos de poder compartir un día más este tiempo devocional con los hermanos de Club Biblia, tanto con los que se conectan ahora como con los que verán, Señor, este vídeo después. Pero te damos gracias, Señor, porque en este segundo año que estamos emprendiendo de Club Biblia, estamos siendo muy edificados con tu palabra y estoy seguro que seguiremos siendo edificados a través del libro de Romanos. Solo te pedimos, Señor, que nos hables y nos edifiques, que nos enseñes más de tu palabra, pero sobre todo que tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, lleve nuestros ojos a Jesús. Como cantamos en esa alabanza que tanto me agrada, Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Que tu palabra, Señor, muestre a Cristo, pues al final todo apunta hacia Él, hacia el nombre que es sobre todo nombre. Así que, Señor, que tu palabra en el día de hoy nos ayude a entender que todo se trata de Cristo Jesús. Y en su nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a iniciar nuestro devocional de hoy. Y vamos a estar terminando el capítulo 4 del libro de Romanos. Así que nos quedamos en el versículo 18, ¿verdad? No tengo nada marcado, pero por si no me falla mi memoria. Sí, nos quedamos en el versículo 18. ¿Me lo consiguen comentar? ¿Me lo consiguen asegurar? Sí. A veces veo una persona diciendo, ¿se trabó o es mi internet? Pero no se trabó, ¿verdad? Díganme que no me trabé. Díganme que esto funciona bien. Que a lo mejor fue el hermano, pero díganme que lo mío está funcionando. ¿Lo mío funciona? ¿Funciona bien? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? ¿Todo bien? No, que no se trabó. Ok, funciona bien. Listo. Vale, pues sí, nos quedamos en el versículo 18. Pero solo para recordarlo, tengamos presente que el Señor, a través de Pablo, a quien había inspirado por el Espíritu Santo, nos había dado a entender nuevamente la persona de Abraham y su justificación, y nos estaba enseñando cómo la justificación de Abraham no fue por las obras de la ley, sino por medio de la fe, y que Abraham, por lo tanto, pasaba a ser el padre no solo de una nación, porque era una nación que se circuncidaba, sino más bien el padre de todos los que habían creído en el Señor Jesucristo. Por eso se conoce comúnmente a Abraham como el padre de la fe, porque es padre, como dice Pablo, de todos los que creen. Al final, lo que está destacando Pablo es la fe de Abraham, y Pablo está dejando claro que la justicia que se le fue imputada a Abraham fue por haber creído. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, Pablo les había recordado a los judíos algo. Si los que no son judíos étnicos, quiero decir, los no circuncidados, creen, son hijos de Abraham. Y si vosotros, los judíos étnicos que tenéis la circuncisión, creéis, sois hijos de Abraham. Al final la diferencia no es la circuncisión, sino la fe. Por eso Abraham es padre de todos los que creen. Por lo tanto, ahí está apuntando Pablo y dice lo siguiente, sigue hablando de Abraham y dice así el versículo 18, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Vale, ahora nos está hablando Pablo en este versículo de esa expresión, de una promesa, así será tu descendencia. Cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que hay un fragmento de Génesis donde Dios le dice a Abraham, ¿no? Que su descendencia sería, wow, como las estrellas del cielo, como la arena de la tierra, como los granitos de arena, incontable, ¿no? Diciéndole que su descendencia iba a ser enorme, que su descendencia iba a ser muchísima gente, que su descendencia iba a ser inmensa. Entonces, ahí es donde Pablo nos está llevando ahora la atención, a esa parte donde Dios le dice a Abraham, así va a ser
tu descendencia. ¿Y qué dice Pablo de esa escena? ¿Qué está hablando Pablo de esa escena? Pablo dice que él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, ahora que Pablo nos está hablando de eso concretamente, nos está hablando de esa promesa, de esa gran descendencia, ahora Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿A qué creen ustedes que Abraham se refiere cuando dice que creyó, que Pablo se refiere cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que se refiere Pablo cuando dice a eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Daniel dice a su edad, Gloria dice en justicia, Pris dice a la promesa del hijo Isaac, Daniel dice a la esterilidad de Sara, Adriana dice la esperanza de poder tener descendencia, Rosy dice porque ellos eran ancianos y no podrían engendrar, pero creyeron la promesa. Julio dice porque su esposa era estéril, pero creyó que Dios le daría un hijo. Exacto. Por ahí van las cosas, ¿no? Cuando Pablo está hablando de esa promesa en concreto, de así será tu descendencia, Pablo se refiere concretamente al hecho de esa descendencia que Abraham tendría prometida por Dios. Ahí, obviamente, Abraham se mira y ve un anciano y mira a Sara, su mujer, y ve también una anciana. Y no solo una anciana, sino que además ve una mujer estéril. Entonces nos encontramos con un hombre, una mujer, un matrimonio que ya sea la edad no es la más adecuada y encima la esterilidad de su mujer parece ser la mayor barrera en que suceda lo que Dios ha dicho. Ahora, cuando Pablo dice que Abraham recibe esa promesa, Pablo afirma que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, nosotros vemos esto y nos damos cuenta que no hay esperanza humanamente hablando para dos ancianos en cuanto a tener una descendencia. No hay esperanza humanamente hablando en cuanto a pensar que una mujer estéril daría un hijo. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza, en el sentido de que a pesar de que no había una capacidad humana de llevar a cabo esas cosas, de que no había esperanza humanamente hablando para que se diera la promesa que Dios había dicho, la fe que Abraham había puesto en Dios le garantizaba que a pesar de no tener esperanza humanamente, él creía contra eso, contra esa esperanza, esperanza contra esperanza, en el sentido de que humanamente no había esperanza, pero su esperanza no estaba en eso, su esperanza estaba en que Dios lo había prometido. Y nosotros sabemos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, también sabemos que Dios es todopoderoso. Nosotros habíamos dicho previamente que Dios es el que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si existieran. Eso lo habíamos leído en el versículo 17. Por lo tanto, Abraham, en lugar de poner su esperanza en su condición humana, en lugar de poner su esperanza en la condición de esterilidad de su esposa, Abraham puso su esperanza en la promesa de Dios, puso su fe en la promesa de Dios. Y es por eso que el versículo 18 empieza diciendo, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. La vida de Abraham es una vida de constante fe, porque nosotros empezamos con la primera aparición de Dios a Abraham. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré, es decir, no te la muestro ahora, y yo haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros vemos una vida de fe, una vida de fe.
¿En qué sentido? Sales de tu casa, abandonas tu hogar, abandonas tu familia, abandonas tu entorno, abandonas donde estás establecido para ir a un lugar que no sabes cuál es y que no sabes dónde llegarás y cómo llegarás y cuándo llegarás, ni siquiera en qué dirección exacta ir, porque no sabes ni siquiera hacia dónde estás yendo. Y eso es una vida que ya empieza con fe. Luego, cuando nosotros vemos a Dios demandar el hijo de Abraham, a Dios demandar a Isaac, Abraham cree igualmente en el Señor. La vida de Abraham es constantemente una vida de fe. Cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será grande, cree en esperanza contra esperanza. Entonces nosotros vemos ahí una historia marcada por la fe, y eso es lo que está destacando el apóstol Pablo, una vida marcada por la fe, una vida marcada por la fe. Ahora, una aplicación importante para nosotros es la siguiente. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios en las Escrituras. Tenemos promesas de su cuidado, tenemos promesas de su protección, tenemos promesas de que Dios tiene todo bajo control, bajo su soberana voluntad. Tenemos promesas de que todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios, es decir, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Tenemos promesas de la segunda venida de Cristo, tenemos promesas de la vida eterna que nos espera, tenemos promesas de cómo será esa gloria eterna. Tenemos multitud de promesas de Dios que nos deberían hacer estar seguros, tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, caminar confiados, descansar tranquilos, dormir plácidamente por la noche. Y muchas veces, cuando las situaciones se complican, cuando el entorno se complica, cuando la vida parece complicarse, nos olvidamos de esas promesas o nos falta fe para creer esas promesas y empezamos a entrar en angustia, en desespero, empezamos a entrar en afán y en ansiedad porque se nos ha olvidado poner nuestra fe en la promesa de Dios en lugar de poner nuestra esperanza en lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. A pesar de que humanamente la cosa no pintaba muy bien, él creyó en la promesa de Dios. A pesar de que mi día pueda estar complicado, yo creo que Dios tiene todo bajo control. A pesar de que mi mañana es un poco incierto, yo creo que Dios tiene mi mañana controlado porque Él es soberano. A pesar de que lo que me esté pasando me duela y sea complicado, creo que todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, mi fe no está puesta en las situaciones que enfrento, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que nuestra vida también es una vida de fe, es una vida de fe, y tenemos que estar convencidos de las promesas de Dios, convencidos de las promesas de Dios. ¿Qué más tenemos por aquí? Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Mira cómo sigue. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. ¿No ves? Él tenía motivos para debilitarse en la fe. Él tenía motivos humanos, ¿no? Para que su fe pudiera verse debilitada. ¿Qué motivos? Pablo los especifica, que su propio cuerpo, dice, ya estaba como muerto, es decir, ya estaba como muerto. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenía como 100 años, eso es lo que escribe Pablo, y luego en que la matriz de Sara estaba estéril. La matriz de Sara no engendraba hijos, por lo tanto, él podría haberse debilitado en la fe, él podría haber visto su fe un poco zarandearse. Sin embargo, Pablo dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Es decir, es como si yo soy Abraham y me pusiese delante del espejo y me veo como de 100 años, con un cuerpo anciano, pero no me voy a debilitar en la fe por lo que veo en mi cuerpo. Y luego miro a mi esposa estéril y no me debilito en la fe mirando la esterilidad de mi esposa. Es decir, lo que veo en mi cuerpo y lo que veo en mi esposa no me va a debilitar en la fe porque sigo creyendo en las promesas de Dios.
Ahora, recordemos que el tema sigue siendo la justicia, la justificación de Abraham y todo eso en base a la fe de Abraham. Por lo tanto, nosotros debemos recordar algo importante. Abraham es un ejemplo de fe que también debemos aplicar a nuestra vida, no solo en el tema de la justicia, que lo vamos a ver otra vez aquí en estos próximos versículos, sino en su caminar, en su manera de vivir. Abraham fue capaz de mirarse como de 100 años y que no se debilitara su fe. Y fue capaz de ver a su esposa Sara estéril, con una matriz estéril, y que no se debilitase su fe. El problema no era ya la esterilidad. Supongo que Abraham ya había asimilado la esterilidad de Sara y el problema tampoco era la edad de Abraham, porque es normal envejecer y Abraham estaría acostumbrado a ver los años pasar. Sin embargo, el problema era que en base a eso Dios había hecho una promesa. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y lo que quiere decir el texto es que a pesar de la condición que ellos tenían, su fe, la fe de Abraham, no se debilitó. ¿Cómo sigue el versículo 20? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, es sumamente importante entender esto también, amados hermanos. Déjenme beber un poquito. He visto a mi hermano José que escribió pastor, pero no escribió nada más. ¿Me garantizan que esto está funcionando bien para seguir? En el sentido de imagen y sonido. Me preocupa imagen y sonidos, más que nada eso para seguir adelante. Sí, Luz dice que sí, Angélica, Lourdes, María del Rocío, Luz también, Gloria, perfecto, hermanos. Pues seguimos, claro que sí. Entonces, dice, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Hermano, aprendamos de Abraham y busquemos en oración, busquemos rogar al Señor que cuando nos lleguen situaciones complicadas, seamos como Él, que no titubeemos en incredulidad. Titubear sabemos que es como dudar un poquito, temblar un poquito. Entonces nosotros debemos pedir a Dios que nos dé esa fe que cuando las cosas no estén, que no parezcan apropiadas, no parezcan el mejor contexto para darse todas las cosas, que entonces nosotros, en lugar de titubear en incredulidad, en lugar de eso, lo que hagamos sea seguir creyendo las promesas de Dios, que no titubeemos en la fe, que no titubeemos en la fe. Además dice otra cosa, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, Hermanos, lo contrario a titubear es fortalecerse en fe. Es que se va de un lado a otro, pasa de no titubeó en la fe, sino que lo contrario, se fortaleció en fe. ¿Y qué trajo esa fortaleza en la fe? ¿Qué trajo ser fortalecido en fe? Trajo gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Solamente vemos esa diferencia, ¿no? Que pasa de la incredulidad a la fortaleza de la fe, y la fortaleza de la fe de Abraham le da la gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos sobre incredulidad en la Biblia, vemos que no le da la gloria a Dios. Es más, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es más,
une la falta de fe y une la incredulidad con la imposibilidad de agradar a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por el contrario, una fe fortalecida, alguien que tiene una fe fortalecida en el Señor, el resultado va a ser darle la gloria a Dios. Amado hermano, una vida de fe le da la gloria a Dios. Y recuerda, hablamos de una vida de fe y de una fe verdadera que por lo tanto se va a traducir en obras, en obediencia. Por ejemplo, la fe de Abraham, ¿cómo se demuestra? Abraham cree el llamado de Dios y deja su tierra y su parentela. Abraham cree las promesas de Dios y sube para sacrificar a Isaac. Entonces, la fe de Abraham se traduce en obras. Por eso es el ejemplo que luego usa la Escritura, que la fe de Abraham trabajó juntamente con las obras, pero lo que quiere mostrar que esas obras son el resultado de esa fe de Abraham. Entonces, nosotros tenemos una cosa clara. Cuando nosotros tenemos una fe fortalecida, nosotros vamos a tener una consecuencia, una vida de obediencia al Señor. Y cuando tengamos esa vida de obediencia al Señor en base a nuestra fortaleza en la fe, nosotros entonces daremos la gloria al Señor. Pero una vida de incredulidad, una vida que pone en duda las promesas de Dios, una vida vivida sin fe, con incredulidad, con esas dudas, es más difícil que le dé la gloria al Señor, porque si dudas de Dios, ¿cómo le das la gloria? Si dudas de Dios, es incluso capaz de provocar que acabes pecando contra Dios. Más allá de que sí, a los ojos de muchos, y yo soy de los que me decanto por ello, la incredulidad en sí, el negar a Dios, esa incredulidad, es pecado realmente, ¿no? No hablo de la fe verdadera, hablo del hecho de decir, no creo en Dios, no creo en sus promesas, no creo en sus palabras. Ese rechazo es pecaminoso, es pecaminoso. Pero por el contrario, la fe puesta en Dios y en sus promesas, le dará la gloria con nuestra vida. Hermano, fortalece tu fe, busca fortalecer tu fe. Y quizá te puedes encontrar como aquella persona que en una ocasión le dijo al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Es decir, yo creo, pero ahora mi fe está débil. Yo creo, pero ahora mi fe se ha debilitado. Yo creo, pero ahora mi fe no está muy fortalecida. Nosotros los creyentes es posible que en momentos de la vida difíciles, en situaciones complicadas, lleguemos a notar que nuestra fe ha menguado un poco. Yo incluso hace varios años di una enseñanza sobre la necesidad de ejercitar la fe, de cómo la fe debe ser ejercitada. Pero nosotros debemos entender que todo creyente en ocasiones ha pasado momentos donde su fe puede verse un poco más debilitada, pero podemos ejercitarla en la palabra, en la alabanza, en la oración, en el compartir con hermanos, en cosas que fortalezcan nuestra fe y así volver a estar fortalecidos en la fe y como Abraham darle la gloria a Dios. Ahora, versículo 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Mira qué interesante. Abraham, en este caso, Pablo dice que tenía una convicción. ¿Cuál era la convicción de Abraham, hermanos, en este caso? ¿Cuál era su convicción? ¿Cuál era la convicción de Abraham? Según lo que dice el versículo 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice Abraham, Pablo en el versículo 21? ¿Cuál era la convicción de Abraham? Daniel que menciona que era poderoso Dios para cumplir lo prometido. Lu dice creer en el poderío de Dios. Pris que dice que Dios cumpliría su promesa. Everlides dice que Dios es poderoso. Exacto. Sí, nosotros vemos que Abraham obviamente creía en la fidelidad de Dios. Nosotros sabemos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Abraham sabe que Dios es fiel y tiene su fe puesta en ese Dios fiel. Bueno, en un Dios que como aquel que dice Abraham quizá acaba de conocer personalmente, pero probablemente ya
ya habría oído hablar de ese Dios debido a su genealogía. Pero eso es un tema aparte. Pero lo que sí que es cierto es que Abraham sabe una cosa, que él es poderoso para cumplirlo, que Dios es poderoso para cumplirlo, estando convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Nosotros tenemos que tener fe no solo en la fidelidad de Dios, sino también en el poder de Dios. Cuando nosotros oramos a Dios por una enfermedad que los médicos dicen que no pueden curar, ¿por qué oramos a Dios? Porque creemos que Dios es poderoso para poder curar esa enfermedad. Cuando nosotros presentamos a una situación a Dios en oración que humanamente es imposible que se solucione, ¿por qué se lo presentamos al Señor? Porque creemos que Dios es poderoso para poder solucionar esa situación y poner medios y arreglar esas circunstancias. Nosotros creemos y estamos convencidos del poder de Dios. Creemos y estamos convencidos del poder de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Hermano, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Es decir, Dios es el todopoderoso. Por lo tanto, nada de lo que Dios dice que hará o nada de lo que Dios promete que hará está sujeto a que algo pase que lo impida, porque Dios tiene todo el poder para cumplirlo. Primero, Dios es fiel. Segundo, Dios es soberano. Dios dice en su palabra, si yo quiero hacer algo, ninguno de mis propósitos pueden ser estorbados. Todo lo que yo quiero lo haré. Nadie puede poner freno al obrar de Dios, porque nadie puede impedir que el todopoderoso y soberano Dios obre conforme a sus propósitos. Entonces, en ese sentido, Abraham tenía una confianza puesta en Dios porque sabía que humanamente hablando no había esperanza, pero Dios era poderoso para llevarlo a cabo. Humanamente hablando, un anciano y una anciana estéril, pero ahí está el Todopoderoso. Y el Todopoderoso puede tomar a un anciano y a una anciana estéril y darles descendencia. Los hombres no, Abraham no, Sara tampoco, ningún ser humano de la faz de la tierra, pero el que lo prometió, Dios es poderoso para cumplir esa promesa. Ahí es donde Abraham tenía puesta su esperanza. Y ahí repite el versículo 22, el apóstol Pablo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y Pablo está enfocándose en la historia de Abraham y dejándole claro nuevamente a aquellos hombres, también muchos judíos étnicamente, diciéndoles, Abraham en todo momento, su justicia tuvo una base muy clara. Fue por medio de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí aparca ese tema de Abraham el apóstol Pablo. Y llega al versículo 23 para pensar en nosotros y llegar como a una conclusión de todo lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho arriba ha sido y ha tenido que ver con la justificación de Abraham por medio de la fe. Y ahora el apóstol Pablo termina su conclusión apuntando a los creyentes y dice, y no solo por él, por Abraham, le fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Ahora, arriba, en los versículos anteriores, Pablo ha estado hablando de cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahora Pablo nos apunta a nosotros y dice, pero no solo a él le fue contado por justicia, sino también a nosotros, a todos aquellos que creen que Dios levantó a Jesús
de entre los muertos, que Dios levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Ahora Pablo dice que aquellos que han puesto su fe en Cristo, y ahora menciona concretamente la resurrección de Jesús, aquellas personas que han puesto su fe en Cristo y destaca su resurrección, esas personas también han recibido la justicia de Dios. Que así como Abraham fue justificado por medio de la fe, así nosotros también, los creyentes, hemos sido justificados por medio de la fe. Y Pablo está concluyendo algo que empezó tiempo atrás cuando dijo: ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Da el ejemplo de Abraham, que mejor ejemplo para un judío, y da nuestro ejemplo. Nosotros tampoco fuimos justificados por las obras de la ley, nosotros tampoco somos justificados por nuestra obediencia a la ley, sino que nosotros somos justificados por medio de nuestra fe. Así que recordamos lo que Pablo también había dicho anteriormente. Somos justificados gratuitamente, somos justificados de manera gratuita y somos justificados por medio de la fe. Nuestra justicia, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abraham? Su obediencia. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abraham? Que hizo lo que Dios le pedía. ¿Cuál es el resultado de nuestra fe en Cristo? Nuestra obediencia. Y ahí podemos entonces ir a Efesios y recordar: somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si es por obras, tenemos de qué gloriarnos, porque como dijo Pablo, si es por obras, ya no es gracia y es salario, es una deuda que se nos debe, un pago por nuestra obediencia. Pero Pablo dice, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero para buenas obras. Así que, ¿qué hemos visto aquí? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esa fe de Abraham lo llevó a una vida de obediencia a Dios. Nosotros hemos creído en Jesucristo y eso nos es contado por justicia. Y esa fe en Jesucristo nos lleva a buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, mira qué interesante, dice, sino también por nosotros, a quien será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y justo anteriormente, en el versículo 17, habríamos leído esto: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran, que da vida a los muertos. Y en el versículo 24, Pablo dice: nosotros, a quien será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. A Jesús nuestro Señor. Y termina el versículo 25 diciéndonos algo hermoso y muy vinculado al mensaje del Evangelio, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Motivo por el cual Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y cuando Jesús resucita, aquí Pablo hace un énfasis, dice, y resucitado para nuestra justificación. Lo que Pablo está queriendo decir, y que en otros pasajes lo menciona de maneras diferentes, es que si Cristo no hubiese resucitado, no hay salvación. Hay muchas personas que consideran que nuestra salvación fue ganada en la cruz del Calvario, y en parte sí, porque en aquella cruz nuestros pecados fueron pagados, en aquella cruz la obra fue consumada, ¿no? Pero si Jesús no resucita, tenemos un problema. Por eso Pablo dice, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. La lucha de muchas personas a lo largo de los siglos ha sido atentar contra la resurrección de Jesús. Oye, si se llevaron el cuerpo, si lo quitaron de en medio para seguir con el mensaje, todo cambia, porque si al final el cuerpo está ahí, Jesús no resucitó, al final era un hombre más, un profeta más, pero la resurrección de Jesús tiene mucho peso.
Y a lo largo de la Escritura se habla mucho del tema de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, nosotros tenemos el sello de aprobación del sacrificio por parte del Padre. Cuando Cristo resucita, es como si el Padre le dijese a todos: acepto el sacrificio perfecto del Hijo. Acepto el sacrificio perfecto de Jesús. Es como el sello de aprobación de la obra de Cristo y además el mensaje de que la muerte ha sido derrotada y Cristo tiene el poder sobre la muerte. Entonces, la resurrección envuelve muchos mensajes importantes y por eso Pablo aquí termina con esa frase: resucitado para nuestra justificación, para que nosotros hoy tengamos la justicia de Cristo, para que nosotros hoy tengamos la salvación. No solamente Cristo tuvo que morir, sino que Cristo tuvo que resucitar. Por eso, a lo largo de la historia, los credos, las confesiones, no solo decían de Cristo crucificado, sino también de Cristo resucitado. Porque nuestro Jesús no se quedó en el Calvario. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él vivió una vida perfecta. Él murió en aquella cruz. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó, ascendió en gloria, está a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, intercediendo y mediando por nosotros, y un día regresará hasta que estemos en gloria con Él por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Cristo no está en la cruz. Cristo está a la diestra del Padre hasta que venga a regresar a buscarnos y entonces estemos eternamente con Él en un lugar donde no hay más dolor, tristeza, enfermedad ni angustia, sino vida, paz, justicia y gozo por toda la eternidad. Gloria a Dios por la justicia que tenemos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar y quédense que les recomiendo este libro. Señor, te damos muchas gracias por recordarnos, Señor, lo importante de la fe de Abraham, pero también por recordar, Señor, lo importante de la fe en nosotros y de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y de cómo nuestra justicia también es gratuita y por medio de la fe. Gracias por habernos, Señor, dado la fe y por habernos hecho ver tu gloria en la faz de Cristo y habernos dado fe para creer el mensaje del Evangelio y habernos traído convicción de pecado. Señor, gracias porque nuestra salvación es tuya. Tuya es la salvación y de nadie más, Señor. Y te pido que ahora nuestra fe se traduzca cada día en más y más buenas obras, en vida de obediencia y en obras de justicia, que en todo te den la gloria. No nos permitas titubear, sino tener fe y creer en todas tus promesas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.